Hola, hola, vamos a comenzar, estamos en horario. Ahí en pantalla está la meditación de apertura. Nos sentamos cómodos, con la espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo, enfocamos la atención en el entrecejo, cerramos los ojos y realizamos 3 respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos 3 veces la palabra sagrada Om. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Para Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskarams, Master. Namaskarams, Master CVV. Namaskarams, Master CVV. Namaskarams, Master C.
B, to your lotus feet. Sintiéndonos un canal de energía divina, juntos y como grupo recitamos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres,
Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que el Señor retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito de los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza a los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se hallan mal. Desde el avatar de síntesis, que está aquí, que descienda su energía a todos los reinos y eleve la tierra hasta los reyes de la belleza. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el planeta Tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el planeta Tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el planeta Tierra. Mm, mm, Lentamente y luego en respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Hoy no está Yami, así que no vamos a poder hacer la nave de Kodak, salvo que se sume en unos segundos, pero no creo. Y tampoco tengo quien lea ni haga el repaso, así que estoy solo. Necesito que me ayuden. No estamos con Tiferet. La vez pasada trabajamos las dos dimensiones, la misericordia y el rigor, digamos, dentro de Geburá, la fortaleza, y Yesed, la misericordia. Estamos en el contexto del libro de Mario Sabán, que es su tesis doctoral. En esta, como capítulo, estamos viendo las distintas dimensiones del árbol de la vida. El texto enmarcó los temas que se iban a desarrollar en el contexto del cosmogónico, digamos. Siempre lo macro es el marco general, y de ahí entonces llegamos a la estructura del árbol del universo de la formación, que es el que tiene que ver con la psicología del hombre, las distintas dimensiones que tenemos que equilibrar para ir trepando, ascendiendo de plano en plano, es decir, de universo a universo, y conectar entonces con la vida mayor. Y como les dije, en el árbol de la vida de esta dimensión, de la formación, el cuarto universo, que lo podemos relacionar al nivel psicológico, trabajamos de lo sutil a lo denso, de Keter a Malhud, y hasta ahora vimos Keter, Hokmah, Binah, Yesed y Geburah. Y ahora vamos a ver, y Dat también, el conocimiento. Y ahora vamos a ver la séptima, Sefirot en el contexto que los acabo de nombrar, ahí está el 7.
que se llama Tiferet la belleza. Como no está Yami, no tengo el resumen de lo visto la vez pasada, pero si quieren ir a la grabación, tenemos un canal de YouTube en donde queda todas las clases o las reuniones que tenemos de los distintos temas, se suben a ese canal y si alguien me ayuda a compartir, de los que estén, a compartir en el chat el link para si alguno nuevo se quiere sumar al canal, me ayuda. Porque ya les digo, hoy estoy solo. Seba, yo puedo apoyar a leer. Buenísimo, dale, vos me ayudas entonces a leer. Ujú. En función a lo que se trabajó la vez pasada, ¿alguien quiere comentar algo antes de continuar con la lectura de hoy? ¿Alguna duda que haya quedado? Nosotros tenemos un canal donde se sube la grabación y también como ya muchos saben, tenemos un grupo de WhatsApp en donde en la semana compartimos información vinculada a la lectura o a los temas que se fueron tocando en la lectura. Si alguien quiere compartir alguna duda, alguna opinión, alguna reflexión en función a lo que se trabajó la vez pasada, tomémonos un minutito o dos y después, si no, continuamos con la lectura de la próxima dimensión, Tiferet, la belleza. Yebura era quien establecía los límites, ¿no? ¿Cómo? Según la versión de Mario Sabán en la parte física. No, no te escucho bien, se entrecorta. Que Gebura era quien ponía los límites, según la Geburá visión era de la lo parte que, no, física. no, no entiendo. Dice que Había, Yegurá es quien pone los límites. La fortaleza, sí, son los límites necesarios para que haya, como está debajo de la Binah da forma y está asociado entonces a los límites necesarios para haya estructura, para que haya orden, para que la misericordia pueda también ejercerse, para que se desarrolle mismo el universo. Sin límites no puede haber una manifestación de la forma. Límites necesarios para el orden, ¿no? Entonces, y encontrar el equilibrio, ni irse a un extremo ni el otro, porque cualquier extremo, ya sea si no hay límites o si el límites es en extremo fuerte, restrictivo, bueno, ambos son un condicionamiento, un desequilibrio de la sefira. No es lo que trabajamos la vez pasada y lo que se compartió también información en el grupo. Bueno, pasemos a Tiferet, la belleza. 7. Tiferet, la belleza. Esta es la dimensión de la interioridad. Nosotros la denominamos como el yo interior, frente a la dimensión de Yesod, a la que denominamos como el yo exterior. Por ese motivo, la Tiferet representa la energía de la interiorización o de la introspección personal. Nachman de Bratslav dice que la verdad de uno muere con uno. Este espacio privado es el ser interior incomunicable. Otras definiciones posibles sobre la Tiferet. Cuando decimos que logramos equilibrio en la coordinación de Yeset con Gebura, entonces es cuando logramos alcanzar la Tiferet. ¿Qué es la belleza interior? ¿Eres bello en tu interioridad? ¿Realmente alcanzas a disfrutar de ti mismo? Si respondes afirmativamente que disfrutas con tu interioridad, entonces decimos en el misticismo judío que has alcanzado la máxima virtud de la Tiferet, la paz interior. La palabra hebrea que define esta dimensión es shalom, paz, palabra relacionada con shalem, quien se siente completo. Aquel que se encuentra completo tiene paz interior. Si no hay paz interior, entonces no existe plenitud. Por supuesto, no debemos confundir la insatisfacción constante para elevarnos hacia el Ein Sof
con el sentimiento de paz interior, porque uno vive insatisfecho para ascender mientras disfruta de forma simultánea de quien es. El núcleo de la felicidad trascendente de la interioridad se encuentra dentro de esta dimensión. Es el ser feliz en su interior y la relación de no dependencia de la felicidad de los acontecimientos exteriores. La no dependencia de los acontecimientos exteriores de ningún modo produce una apatía con relación a la exterioridad del yo, sino que se logra controlar que el yo no caiga en la idolatría de la exterioridad. Por supuesto, no podemos caer en la idolatría del propio yo, la jactancia como transgresión de la Tiferet, porque sabemos que una de las peores idolatrías es la autoidolatría. Esta sería la desviación del yo. La felicidad del yo interior consigo mismo no implica el narcisismo del yo. La interiorización del yo produce la aceptación de las zonas oscuras que se deben corregir de forma permanente. Pero esas zonas oscuras aceptadas dejan de ser oscuras y entonces se logra el comienzo de la capacidad de corrección personal. El yo en la Tiferet no es el yo perfecto, porque el yo perfecto no existe. Es un, ay, ya me perdí, es un yo en movimiento constante hacia el Ein Sof. Cada movimiento del yo hacia el Ein Sof produce indudablemente dificultades en el proceso de construcción del yo, siendo el Keter psicológico el yo ideal o la proyección de todas las energías potenciales del yo hacia el Ein Sof. Me gustaría explicar los arquetipos con los que el misticismo judío trabaja las tres dimensiones de la tríada emocional. En Yesed, el arquetipo es Abraham, porque se dice que es el primer patriarca hebreo. Era un hombre muy misericordioso. Y el arquetipo de Geburá es Isaac. Este segundo patriarca hebreo asumió con dignidad la posibilidad de ser sacrificado y sabemos que no existía misericordia ninguna en este pedido divino, hasta que finalmente llegó la misericordia que detuvo dicho sacrificio. En Tiferet, el arquetipo es el tercer patriarca, Jacob. Ahora bien, Jacob heredaba la misericordia de su abuelo Abraham y el rigor de su padre Isaac. ¿Acaso el abuelo no debe ser misericordioso con el nieto y el padre no debe ser riguroso? Cada uno de los arquetipos, Abraham e Isaac, cumple una función específica que tiene una influencia determinada sobre el arquetipo de la Tiferet, Jacob. Jacob, en cuanto a su rol de nieto, debe ser misericordioso como su abuelo Abraham, y en cuanto a su rol de hijo, debe aprender a ser riguroso como su padre Isaac. Sin embargo, ¿quién es realmente Jacob? Es simplemente un producto de la educación de sus padres y sus abuelos. Jacob desea saber quién es Jacob. Quizá en la primera etapa de la existencia Jacob asume la tradición, pero cuando Jacob se transforma porque conoce a Dios cara a cara, entonces ya no hereda la tradición de las creencias en Dios, sino que ahora lo conoce de forma directa. Cuando se cree que la existencia es lo que hemos heredado, uno es Jacob. Sin embargo, cuando uno experimenta por sí mismo la existencia, entonces Jacob se transforma en Israel. La dimensión de la Tiferet es la única que posee dos arquetipos, el de Jacob y el de Israel, y ambos arquetipos sobre la misma personalidad física. Mi Tiferet es hija de Gesed y de Geburá.
y mi Tiferet puede ser construida a partir de mi mirada hacia Keter. Jacob debe conquistar su propia Geburah y su propio Gesed. Entonces ya la herencia no le funciona. Ahora funciona su propia experiencia personal. Y es cuando Jacob, desde su interioridad, se pregunta, ¿quién soy? Entonces realmente se transforma en Israel. Israel representa el arquetipo de la Tiferet cuando extrae sus potencialidades interiores para ascender hacia Keter. Cuando mi Tiferet recibe y acepta la herencia, no experimenta la existencia por sí misma, sino tal como los otros me lo han explicado que funciona. Pero cuando es mi experiencia personal en Tiferet la que se eleva hacia Keter, entonces alcanzo realmente mi verdadero Dat, mi autoconocimiento, y así elevo a Tiferet a la posición en la que se encuentra Dat. Y si Dat, ya sabemos, es el Keter caído, entonces alcanzo a través de mi autoconocimiento mi Keter subjetivo, Dat. Al aceptar quién soy, comienzo el inicio de mi liberación interior, porque ya no cargo las culpas de mi infinitud, sino con la responsabilidad de mi propia autoconstrucción. ¿Cómo se responde entonces a la pregunta sobre quién soy? En primer lugar, no existe situación estática por el orden espacio-temporal, ya que todo es dinámico. Soy el que estoy siendo. Entonces, ¿quién estoy siendo dentro del proceso de construcción permanente? Si Tiferet mira hacia Keter de forma ascendente, entonces la pregunta es, ¿quién quiero ser? Pero si la Tiferet mira hacia Malkut, Yesod, de forma descendente, entonces la pregunta cambia y se formula como, ¿qué ven los demás que soy? Y uno puede percibir que mi yo en cada nivel es completamente diferente, porque mi yo percibido en la materialidad del exterior no coincide con mi autopercepción personal. Dentro de la Tiferet, decimos, cuando de mi yo interior se puede manifestar en la exterioridad social, dentro del misticismo judío decimos que cada nivel tiene algún reflejo de la luz del nivel superior, así que indudablemente algo de lo que soy en el nivel de la Tiferet se termina de reflejar en las dimensiones inferiores, pero jamás en la totalidad de mi yo interior. Cuando me siento completo, Shalem, con mi yo, entonces es cuando no percibo las insatisfacciones como obstáculos, sino como potencialidades. Porque si las insatisfacciones se convierten en elementos negativos, es que tengo una baja autoestima en mi Tiferet, porque cargo con la culpabilidad al yo de sus imperfecciones estructurales. Debo aceptar las imperfecciones humanas como constantes desafíos a un progreso permanente de mi nivel de conciencia. La imperfección derivada de mi finitud no puedo cargarla como culpa, sino que la debo percibir como una oportunidad de crecimiento mesiánico constante hacia los niveles más elevados. El perfeccionismo se carga de una culpa permanente y esto nos conduce inevitablemente a un gran problema del yo, el creerse dicho yo un Ein Sof en sí mismo. El perfeccionista siempre carga una baja autoestima, el pretender ser Ein Sof absoluto y al no poseer la conciencia de su finitud, entonces siempre se percibe en un grado mayor de inferioridad del que realmente se encuentra. Cuando un sujeto logra la paz interior, es que tiene su autoestima en equilibrio, una autoestima
en equilibrio es fundamental para concentrar luego todas las energías psíquicas en elevarme a los niveles de conciencia. Sí. En cambio, una autoestima baja o demasiada alta nos extrae energías importantes porque se desgastan en la entropía del yo. Si la autoestima es muy elevada, podemos caer en la jactancia. Y si la autoestima es muy baja, podemos siempre percibirnos en la descalificación constante de nuestro yo. En la psicología del misticismo judío decimos que el yo interior, que el yo, lo perdí. Ajá, sí. En la psicología del misticismo judío decimos que el yo interior debe ser estimulado por la educación exterior para subir a Keter y al mismo tiempo para reconocer los errores de la imperfección estructural de nuestra finitud, para que el yo en Tiferet comprenda que jamás va a llegar a Keter, pero que siempre tiene posibilidades de autosuperación constante, aquella que nos impulsa a continuar el ascenso espiritual. Cuando el sujeto acepta su imperfección y dentro de los límites de su imperfección acepta simultáneamente las potencialidades ocultas que existen a pesar de su imperfección, entonces alcanza la paz interior de la Tiferet. Para aceptar su estado de imperfección necesita del Yeset, la misericordia, y para ascender a su Tiferet imperfecto y limitado hacia el Keter, debe organizarse con cierta disciplina desde Geburah, la fortaleza. Tiferet representa la energía del ascenso a Keter, a pesar de nuestras imperfecciones, producto de nuestra propia estructura predeterminada. Ahí me detengo. Bueno, ahí lo leímos todo una vez. Vamos a trabajar los distintos párrafos, porque es largo, extenso lo que se leyó, y la idea es intercambiar entre todos lo que va planteando el texto para tratar de comprenderlo y enriquecer nuestras reflexiones. ¿Alguien quiere comentar Me, algo? perdón, me voy a cambiar de equipo, ¿eh? Me voy a salir y regreso. Ok. ¿Alguien quiere comentar algo en función a lo que se leyó? Bueno, es interesante leer a Tiferet. Prácticamente el concepto de Tiferet está relacionado con el equilibrio. Se le relaciona con la belleza, pero también es el equilibrio de las fuerzas superiores a las fuerzas inferiores, lo de adentro, lo de afuera, del pilar de Gedulat y de Geburat. Pero también él establece un equilibrio con Nexá, que más adelante lo vamos a ver, y con Hok. Es el punto central. Por eso creo que lo que trata de explicar es la lectura de la relación existente entre la búsqueda de la parte interna de la representación porque realmente en Tiferet se da el tikkun, se da la corrección, se le relaciona con las virtudes excelsas de encontrarse con uno mismo, que no debe ser confundida con el ego, con el egocentrismo o el narcisismo, tal como lo dijo la lectura. Sé que en la lectura no se menciona nada de las dimensiones de los otros mundos. Estamos hablando aquí desde el mundo psíquico, pero Tiferet en la representación está representado con el Sol como planeta y está representado con el Arcángel Rafael. Ya eso serían las doctrinas cosmogónicas relacionadas a él. A veces se le representa con de la cruz del Calvario dentro de la figura. Ya eso es visto desde la cábala, desde otro ángulo. Pero es el punto de equilibrio de la fuerza. Y se relaciona con el corazón, el punto central. Ok, gracias. ¿Alguien más? Bueno, vamos a hacer un recorrido de vuelta de lectura por los distintos párrafos y vamos trabajándolo. Dice Tiferet, la belleza. Esta es la dimensión de la interioridad. Nosotros teníamos el árbol y Tiferet está en el medio. O sea, teníamos dos columnas y el canal central, ¿no? La severidad
La masculina sería la de la misericordia, la compasión, lo femenino, y el equilibrio de las dos es el canal del medio, ¿no? El camino del medio del que dice el Buda. Es la entrada del templo. Nosotros en un templo tenemos dos columnas, las dos columnas del templo de Salomón, y el espacio central es por el cual accedemos al Sanctum Sanctorum. Bueno, en ese espacio central, si lo vamos recorriendo, nos encontramos con distintas dimensiones que equilibran de alguna manera los opuestos complementarios y nos permiten el acceso a la fuente, es decir, a Tiferet, de Tiferet a Keter. Entonces, para ubicarnos geométricamente en un templo y cómo entonces al ingresar, ingresamos por ese camino central, que también está asociado con el camino central de la columna vertebral, ¿no? Los tres nadis y el central que equilibra ambos, Ida Pingal y Sushumna, por donde finalmente sube la Kundalini y activa los distintos centros o chakras. Eh, entonces esto también hay que tenerlo presente en este recorrido hacia la interioridad. Entonces lo podemos vincular, como bien dijeron, con el sol, con el corazón y con el cuarto chakra, el centro anahata, el centro del cardíaco, que es el ingreso al Sanctum Sanctorum. Ahí se abre la puerta al templo interior. Por eso tiene que ver con esta dimensión de la interioridad. Nosotros lo denominamos como el yo interior. Fíjense que el yo está con mayúscula frente a la dimensión de Yosed, Yosed, Yesod, a la que denominamos como el yo exterior. Entonces, hay como dos aspectos que en realidad están complementarios, lo que plantea acá, ¿no? El yo interno, que podría ser la mente subjetiva, la mente abstracta, el alma, y el yo externo, que es la mente objetiva concreta y la personalidad, ¿no? Pueden tener que ver con esas dos dimensiones. Nosotros en general estamos identificados con la mente objetiva, es decir, con el yo exterior. Y el yo interno, que es la base de la personalidad, no obstante, no lo tenemos como una hipótesis. Entonces, ingresar en Tiferet, en el corazón, es abrir esa puerta del cuarto chakra para ingresar en la interioridad y hacer el recorrido hacia el Santo Santorum, que es trepar a través de los otros centros, ¿no? Hasta la cúspide de la cabeza. Dice, por este motivo, la Tiferet representa la energía de la interiorización o la introspección personal. En la medida que desarrollamos esa mente subjetiva o abstracta, empezamos a interiorizarnos. Esta interiorización también lo podemos vincular con el quinto paso del yoga, ¿no? Pratyahara. Después del control de los aires vitales, viene la posibilidad de introyectar los sentidos, o sea, interiorizarse hacia su fuente, la mente, y de la mente hacia Buddhi. Buddhi está también relacionado con el chakra cardíaco, el cuarto chakra, el centro del corazón. Entonces, eh, en el sendero del yoga, esta introspección, esta interiorización, que puede arrancar con la reflexión, con la autoobservación, en niveles más maduros, más profundos, podríamos vincularlo con esta capacidad de abstraerse del mundo objetivo y abrir las puertas internas, es decir, pratyahara. Este espacio privado es el ser interior incomunicable. Otras definiciones posibles sobre la Tiferet, cuando decimos que logramos equilibrio en las coordenadas de Yesed con Geburah, entonces es cuando logramos alcanzar las Tiferet. Entonces, bueno, cuando se equilibra la misericordia con la fortaleza, las dos dimensiones anteriores, en ese equilibrio Tiferet se da por añadidura, o sea, abrir el corazón, entrar al Sanctum Sanctorum, abrir esa puerta hacia la interioridad, es algo que se da por añadidura. ¿Qué es la belleza interior? ¿Eres bello en tu interioridad? ¿Realmente alcanzas o disfrutas de ti mismo? Esos son los primeros aspectos, ¿no? Para tener en cuenta. Pero Tiferet, en la dimensión que comentaba antes, vinculando con Pratyahara, es más que eso. Pero arrancamos con
esa capacidad de estar con uno mismo. En general, como prevalece el yo exterior, buscamos siempre distraernos en el mundo, con lo que sea, el celular, la televisión, eh, no sé, la comida, cualquier distracción. Porque no estamos tan acostumbrados a estar con nosotros mismos. Entonces buscamos la evasión. Imposible ingresar en el Santum Sanctorum si no hay, si la mente y las emociones no tienen cierta calma para poder, digamos, redireccionar la energía y en vez de ir a través de los sentidos hacia el mundo objetivo, bueno, ahorrar energía, ganar en eficiencia y construir el puente hacia la interioridad, ¿no? Ese también Antacarana del que habla la filosofía ocultista. Si respondemos afirmativamente que disfrutas con tu interioridad, entonces decimos que en el misticismo judío que has alcanzado la máxima virtud de la Tiferet, la paz interior. Que es una paz relativa, ¿no? No es la paz de los cementerios, es una paz que nos lleva, relativa en el sentido que no implica que no haya actividad. No hay que confundir paz con falta de actividad. O, o que no haya contratiempos o tensiones o desafíos en lo exterior, sino que es un lugar interno que no sea afectado por lo que acontece y en ese ser, en esa saidad interior, no importa lo que externamente pase, nada lo toca, pues está en otra dimensión. Que no significa que afuera no se puede estar muy activo o de hecho se está mucho más activo cuando estamos parados en esa plataforma de paz interna, ¿no? Porque lo que y se es también mucho más eficiente en el uso de los recursos que se tengan. Dice la palabra hebrea que define esta dimensión es shalom, paz, palabra relacionada con shalem, quien se siente completo. Entonces, la paz tiene que ver con esa completud. En la medida que estamos en la interioridad, en el ser, que no necesita hacer nada para ser, la plenitud, el estado de completud le es inherente. Entonces, no está la carencia, no está la falta. Ya no está la carencia, la falta, la paz sobreviene de manera natural. Mientras que haya falta eh, interna, siempre hay algo por buscar algo para intentar completar esa sensación de carencia, ¿no? Aquel que se encuentra completo tiene paz interior. Pero está completo no porque se completó, porque no hay nada. El deseo siempre busca más, ¿no? La insatisfacción estructural del yo personal que se siente identificado con la parte es eterna. Quiero decir que siempre va a haber va a estar la insatisfacción motorizando el tratar de conseguir algo para llenar ese hueco. Y no es por ahí entonces que se habla de esta paz, sino que es descubrir una dimensión en donde no hay carencia. Lo cual no significa que afuera se tengan que hacer cosas, como dije antes, ¿no? Y que se deban hacer cosas. Si no hay paz interior, entonces no existe completud. Por supuesto, no debemos confundir la insatisfacción constante para elevarnos hacia el Insof con el sentimiento de paz interior, porque uno vive insatisfecho para ascender mientras disfruta de la forma simultánea de quien es. Parece como una contradicción, ¿no? Porque hay una insatisfacción interna, según lo que plantea acá, que nos lleva a querer conectar con lo infinito. Y por otro lado, esa insatisfacción interna en realidad es satisfacción de lo... Satisfacción de lo que ocurre, o sea, disfrutar lo que ocurre. Yo no veo esto igual que Saban, les voy a ser sincero. Yo no creo que la paz interior esté insatisfecha por llegar al Insof. Creo que ya en esa interioridad hay un contacto con lo trascendente, que siempre es insondable y hay más por descubrir, sí, pero no por la insatisfacción, no desde la insatisfacción de ascender, sino desde la búsqueda
del autoconocimiento, pero no desde una búsqueda porque me siento que me falta. Sí, aunque creo, Seba, que ahí se está refiriendo al hecho de que a pesar de que se siente insatisfecho por el estado donde está, él siente la felicidad, a pesar de la condición. Acuérdate que en Tiferet Sí, pero yo no lo todavía, veo como una insatisfacción. O sea, yo no veo que hay una insatisfacción para ascender. O sea, yo entiendo que el ascenso se da por añadidura, que uno profundiza en sí mismo, pero no de lo de insatisfecho. Porque acá pone la palabra insatisfecho. Y yo no contemplo esa insatisfacción como la base interior. Sí, entiendo que hay más por descubrir sobre el sí mismo, pero claro, eso no ahí, desde la ahí es, insatisfacción. ¿Se No, lo que entiende? pasa es que vivís en un eterno deseo, siempre estás deseando cosas y Bueno, por esa es eso la digo, insatisfacción el a la que eterno se refiere. deseo del que plantea acá, yo no lo comparto. O sea, la insatisfacción interna que lleva el eterno deseo, desde la interioridad yo no la comparto. El deseo siempre es externo, es decir, es de la personalidad, porque se aferra a las partes Y habla de las dos y se cosas, de un siente carente. Tiferet, Por eso claro, de dos yo Tiferet te comparto, está igual ustedes hablando. no tienen por qué también compartir lo que yo digo. Yo les estoy diciendo mi punto de vista, estamos acá intercambiando. Vamos de vuelta a la oración. Dice, no hay paz interior, entonces no existe en completud. La anterior, ¿no? La oración anterior. Dice, por supuesto, no hemos confundir la insatisfacción constante por elevarnos hacia Insof con el sentimiento de paz interior. O sea, yo no creo, mi mirada es que no hay una insatisfacción constante, no es la palabra. No es la palabra la Claro, insatisfacción para mí interna sería como un constante por deseo. elevarse, no es la palabra. Sí hay un seguir descubriendo, pero ese seguir descubriendo, que es insondable, la seidad, por eso lo llama Insof, no es desde la insatisfacción. Por eso yo no comparto con la palabra que utilizó. ¿Se entiende? Entonces, para mí no es desde la insatisfacción, porque la paz que propone, si no es tal, si hay una insatisfacción. Entonces, ¿hay insatisfacción o hay paz? Las dos cosas juntas no, según mi criterio. Entonces, pero dice, no confundamos esto con la insatisfacción. No, no, no. Si hay paz, no hay insatisfacción. Porque la insatisfacción es la que perturba la paz. Entonces, una cosa es el descubrimiento insondable de la propia seidad, del propio sí mismo que no tiene por qué ser desde la insatisfacción y por lo tanto no sea afectada la paz. Y por eso no me gusta la palabra que utilizó. Y otra cosa es desde lo externo, que la insatisfacción siempre está presente y el deseo motoriza, pero es un Claro, deseo que nunca va es un a deseo llenar eterno, es esa lo que te carencia estructural mueve. del yo personal porque es estructural porque el yo personal se siente dividido del resto. Cuando se ingresa en el corazón, la división desaparece, la ilusión de separatividad desaparece. Entonces, ese es el sustento de la paz. Y si el sustento de la ahora, paz es pero trascender la separatividad, el descubrimiento de distintas profundidades que eso tenga no está basado en la satisfacción. Esa es mi mirada. No claro, significa que sea claro, la que ahora, compartan ustedes. Te da dos miradas claro, igual. claro. Pero hay una pregunta que yo me hago, Seba. Está bien, no es la opinión de cada uno, sino trato de entender lo que Mario de Sabal nos quiere transmitir desde su óptica. Lo que yo No, pienso, no, yo pues, entiendo que de su óptica está equivocadamente, planteando que hay algo siempre por descubrir y lo plantea como una inquietud interna que no altera la paz interior, pero siempre hay una inquietud interna. Bueno, yo no digo que hay una inquietud interna. Por eso no diría la insatisfacción. Por eso no usaría esa palabra. Porque no es una inquietud interna. Porque si hay una inquietud interna hay desequilibrio. No hay unidad. O sea, siempre hay algo por querer llenar. Y el tema es introyectarse, pero no por el hecho de buscar algo que me falta. Yo no busco el infinito porque todavía no encontré la unidad. Porque la unidad es el infinito. Entonces yo ya encontré la unidad y me doy cuenta que esta unidad tiene más para revelarse en mí, pero no desde la insatisfacción. O sea, yo lo pero entiendo a Mario ya Sabán, está pero yo bien, no lo comparto, ese es el punto. No estoy diciendo que lo que estoy diciendo claro, claro, yo claro, esté bien, claro, es pero mi acuérdate mirada. que él está hablando desde el nivel, desde Tífere. Todavía Claro, no ha llegado a los niveles superiores. La insatisfacción está porque todavía no descubre la otra. Pues, como lo que planteaste ahorita, ¿por qué no puede ser que yo desde la paz no puedo tener insatisfacción? Yo entiendo lo que me dice, o sea,
Si nos vamos a verdades absolutas, supuestamente si estamos en paz, no nos sentimos insatisfechos. Pero pudiera ser desde el punto de vista de Tiferet que el estado de conciencia que se está manifestando allí nos puede dar las dos tendencias. Nos puede dar estado de insatisfacción y nos puede dar paz. Pero es por la condición que está en Tiferet. No sé si me doy a explicar, a lo mejor desde mi percepción, tratando de entender a Sabana lo que quiere decir. No, es que yo no es que no lo entiendo, yo lo entiendo, simplemente no lo comparto, pero no tienen por qué compartir lo que digo yo. O sea, yo no, si tomo que la paz es la interioridad y es el entrar al chakra del corazón, como venía planteando antes, no contemplo a la insatisfacción como motor en ese nivel de conciencia. Sí hay un impulso por seguir descubriéndose, pero no es la palabra es insatisfacción. Por eso no hubiese elegido otra palabra para seguir ahondeando en el Ein Sof, pero no la insatisfacción por ascender. No hay un deseo por seguir ascendiendo, sino que es natural el descubrirse, pero no por la insatisfacción. Yo no comparto la palabra. Yo entiendo lo que él Ah, plantea, pero no comparto ah, como él lo dice, lo cual no significa que yo tenga razón, simplemente es un punto de vista. Y se cosa los que no muestro a me ustedes hace, para que tengan dos miradas y ustedes verán las que le cierra más. Nada más, es eso. claro, otra cosa que me hace pensar, ¿qué es insatisfacción? Insatisfacción basado en esto, desde el punto de vista del deseo, Es es que deseo. donde estoy no me siento, no me siento pleno, no estoy satisfecho, no está cubierto lo que yo estoy buscando en ese momento. Lo que pasa es que la cábala toma el deseo como motor de la vida Claro. y esa es una Sí. dimensión válida. Pero el esoterismo no lo toma al deseo del yo personal como motor de la vida. De hecho, el esoterismo suele plantear mata el deseo del yo personal. O sea, porque el deseo del yo personal parte de la ilusión de separatividad. Y en la ilusión de separatividad, cualquier impulso siempre va a estar basada en la carencia. Entonces, Bueno, pues lo que estás hablando de unos surge, grados de conciencia muy elevados, bueno, por eso te estoy en diciendo, ese caso. pero la cábala siempre plantea el deseo como motor y yo Claro. Sí. no lo comparto en esa dimensión, porque el Acá, mira, deseo acá abajo me parece personal. que un poco explica. ¿Ves que Porque te dice? ahora seguimos leyendo. Porque el deseo Bien. personal siempre está basado en la Mm. satisfacción del yo que se siente dividido. Y si yo ingresé al corazón, que es la interioridad, la ilusión de separatividad más grosera desaparece. Entonces, lo que te motoriza no es el deseo por Pero conseguir vos algo. podés entrar ahí en profundo estado meditativo. Por eso te Podés estoy entrar diciendo, no si el estás Tiferet es la continuamente en interioridad, diferente, vas y venís, en profundo estado meditativo podés lograr esto que él dice. Por ejemplo, acá no, abajo, el bueno, núcleo de la felicidad el trascendente. desafío es estar en el mundo sin ser del mundo. Si yo solamente estoy en el mundo, es el deseo es el que me gobierna y es una etapa evolutiva. Y no Válida, ni podés bueno ni malo, evitarlo. es una etapa Forma evolutiva. parte del Si yo estoy en el aprendizaje. mundo sin ser del mundo, significa que yo las raíces las tengo en la interioridad y afuera hago lo que tengo que hacer, pero no está guiada por el deseo del yo personal, está guiada por la voluntad una, que es distinto, esa es mi Claro. mirada. Y ahora entendés por qué los monjes se van al Tíbet, para no estar en el mundo y poder liberarse un poco No, de bueno, pero todo hoy el los caos. discípulos tienen que estar en el mundo No como es hacía tan Jesús fácil. sin ser del mundo. O sea, si Claro. te escapás, a donde te escapés te llevas con vos mismo. Así que vas a estar siempre, si estás en el estado de conciencia del yo personal, aunque estés en el Tíbet, siempre vas a estar en carencia. Entonces, no importa dónde estés, sino tiene que ver con cómo estás vos, o sea, tu interioridad, tu mente, Claro. tu corazón. Bueno, seguimos leyendo un poquito más. Dice, es el ser feliz en su interior. Claro, ¿ves? Ahí te lo dice. El núcleo de la felicidad trascendente de la interioridad se encuentra dentro de esta dimensión. Es el ser feliz en su interior y la relación de no dependencia de la felicidad de los acontecimientos exteriores. ¿Ves lo que estabas diciendo? Eso sí, eso lo comparto totalmente. Yo lo que no Claro, comparto es que el seguir ahondeando lo describo como la insatisfacción de querer llegar al sí, insomnio. pienso que eso es No es el... como lo describiría yo. Eso es lo que estoy diciendo. No usaría esa palabra insatisfacción.
porque la insatisfacción yo la usaría más para el yo personal y el seguir descubriendo las dimensiones de la unidad que se es, para mí descubrir interior no tiene como motor la insatisfacción, por eso yo no usaría esa palabra. Pero bueno, es mi mirada, nada más. Después la otra oración sí la comparto, por supuesto, es el ser feliz en su Sí. interior y la relación de no dependencia de la felicidad de los acontecimientos externos. Eso sí, perfecto, eso sí lo comparto porque tiene que ver con lo que acabo de decir antes, que si hay paz interna, no dependes o sea, los acontecimientos externos no te desequilibran porque estás parado en esa plataforma de paz. Eso obviamente lo comparto. Lo que no comparto es que el seguir hacia lo infinito es también una parte de la insatisfacción por ascender. Y no es desde la insatisfacción que buscas el infinito, sino del descubrimiento, del insondable descubrimiento del sí mismo. O sea, esa calificación, como dije antes, de insatisfacción, es más del vocabulario del yo personal y no de la paz interior. Por eso no usaría esa palabra. La no dependencia de los acontecimientos exteriores de ningún modo produce una apatía con relación a la exterioridad del yo, sino que se logra controlar que el yo no caiga en la idolatría de la exterioridad. Bueno, por eso, si uno está dependiente de lo que acontece para ser feliz, es caer en la idolatría, eso es lo que está diciendo. Entonces, si vos estás completo, por eso digo que no puede haber insatisfacción, si vos estás parado en la paz interior, que no puede entonces haber insatisfacción, pues si no hay paz interior, eh, el mundo no te traga. Entonces la idolatría sería que el mundo, los objetos, las formas, me llamen la atención y yo en esa ilusión de separatividad caiga en el deseo infinito de querer obtener cosas, cualquier tipo de cosas, físicas, emocionales o mentales. Eso es la idolatría. Cuando te dice, no tendrás ídolos delante de mí, uno de los 10 mandamientos, esos ídolos son creencias, son ideas, son conceptos, son programas, es la identidad que se ajusta a la forma. Bueno, esa es la idolatría. Cuando eso cae, queda la identidad del ser, que no depende de cosas. Cuando ¿Y uno cómo lo depende de relacionamos con cosas, el principio hermético? cae en la ¿Cómo es idolatría. adentro es afuera? ¿Cómo es arriba es abajo? Bueno, como es adentro es afuera, Por eso, si afuera es un debería todo, ser, pero no lo es, porque adentro está la paz de la que hablamos y afuera esa paz no se refleja si no estamos parados en esa paz. O sea, si la mente subjetiva no madura en nosotros y la mente objetiva es la que nos gobierna, no hay paz, claro. no hay paz. Y lo que hay es idolatría, es decir, dependencia de las cosas del mundo. Esa es la idolatría. Por supuesto, no podemos caer en la idolatría del propio yo, la jactancia como transgresión de la Tiferet, porque sabemos que una de las peores idolatrías es la autoidolatría. Bueno, ahí tampoco estaríamos realmente en la Tiferet, estaríamos en el desequilibrio que no nos permite ingresar. O sea, si yo estoy porque no es el propio yo con mayúscula. Cuando caigo en la idolatría del yo, no es el yo con mayúscula, es el yo con minúscula. Porque el yo con mayúscula no puede caer en la idolatría de sí mismo. Cuando cae en la idolatría de la imagen que se tiene de uno, entonces ya no estamos en la Tiferet, ya estamos en el desequilibrio de la Tiferet, y yo entonces no es el yo al que estamos idolatrando, porque porque el yo no estaría en ese desequilibrio. Estaríamos en el ego. ¿Se entiende? Entonces no es el propio yo con mayúscula. Si definimos al yo con mayúscula como el alma o la conciencia interior. ¿Me siguen? Sí. Eva, Sí. es un punto que estás en la búsqueda de ese equilibrio, pero no quiere decir que hayas encontrado el equilibrio completo, porque ese debate entre la justicia de Geburah y la misericordia de Jesús está en ese punto medio donde está esa aspiración. Se te corta, Él, Jesús. No te entiendo bien. ¿Lo escuchan ustedes o también escuchan que se No, entrecorta? está todo cortado. Se escucha Sí. todo cortado.
No te escucho bien, Jesús, porque se entrecorta. A ver, ¿Ahora? si no se encontró el equilibrio, que es siempre Sí, sí. dinámico, significa ¿Se que no se escucha está en la bien? Tiferet. O sea, si ¿Se se está en escucha la bien? Tiferet, es decir, si se ingresó, entendiendo la Tiferet como el lugar de la interioridad, el lugar de paz interior, el lugar del Santo Santorum, el chakra cardíaco, si se ingresó ahí, no hay conflicto. Si no se ingresó, estamos en el desequilibrio de la Tiferet. Está bien, pero no estamos en el yo interior. No estamos en el yo interior, es el alma. O sea, yo entiendo a la Tiferet como el primer contacto con el alma. Nosotros estamos en los tres chakras inferiores, ¿está bien? Que tienen que ver con el Mm. yo personal Sí. y no con el alma. Ese yo personal es el que se siente distanciado del resto y separado. Está asociado a los instintos, a la identificación con el cuerpo, a las emociones y al cuerpo físico, perdón, y a la mente concreta que está eh, muy apegada a ese cuerpo físico y al que reconoce como yo y mío, las cosas que son Ah, propias. Bueno, ¿se escucha, Seba? esos tres centros, si están activos, no entramos en la Tiferet. Ese es mi criterio, Oh, esa es mi mirada. Yo no ingreso en la Tiferet si esos tres centros están activos. Entro en el corazón cuando esos tres centros se equilibraron, quiere decir que la severidad y la misericordia entró en una dinámica de complementariedad y ahí se abrió un agujero. Y ese agujero es el corazón. Si ese agujero no se abrió, estoy en el desequilibrio en la Tiferet. Entonces, si estoy en el desequilibrio claro, de la Seba. Tiferet, el yo el que idolatra es el ego. Y el yo que idolatra, que cae en la exterioridad y también idolatra, es el ego que se identifica con las cosas. Son el ego, el sentido del yo, con las formas que le damos a eso, las creencias, los nombres, las posesiones que se cree importante, no es diferente. Es el desequilibrio diferente, no se ingresó. Y el yo que necesita de cosas del mundo para sentirse seguro, no es Tiferet. Es el desequilibrio de Tiferet, es el yo que idolatra lo exterior. Tanto que se idolatra el propio ego, como que se dependa del mundo exterior, es el desequilibrio de Tiferet. Quiere decir que tampoco hay equilibrio ni en la misericordia, ni en el límite, digamos, ni en la fortaleza. Como no hay equilibrio, no ingresé a la Tiferet. Estoy en el desequilibrio de la Tiferet. No, yo no puedo decir que ingresé a la Tiferet y estoy en desequilibrio. No. Es mi mirada. Espérate, Seba. Mi mirada es no Seba, pude pero haber ingresado a la Tiferet. ¿me escucha? ¿Me Ahora escuchas? sí. ¿Se escucha bien? Sí. Acuérdate que los Sefirot tienen una manifestación equilibrada y tienen una manifestación desequilibrada, tienen un vicio. Según lo que yo estudié de la Kabbalah, cada Sefirot, exceptuando Jokmah y Keter, que son los que están más cercanos, pero cuando se va en la bajada, cada Sefirot tiene las dos polaridades, tiene la virtud y tiene el vicio. Por lo tanto, es posible que en esta dimensión se pueda manifestar ambas cosas, porque aquí hay dualidad. Es que mi mirada Entonces, es, si estoy en desequilibrio, no estoy en la dimensión, estoy en la periferia de la dimensión. No ingresé. A ver, si yo, Tiferet es, ingreso en la interioridad y estoy en paz. Y no importa lo que acontezca afuera, no dependo de lo de afuera para mi paz. Y sigo buscando en mi interioridad hacia esa fuente insondable que es el sí mismo. O el yo soy, o la seidad, o el Ein Sof, que en esencia es. Ahora, si eso no ocurre y hay un yo que se idolatra, ya no es Tiferet, es el desequilibrio. Quiere decir que estoy dando vuelta en la puerta, pero no ingresé. No estoy diciendo que las dimensiones no tengan desequilibrio, pero cuando la dimensión tiene desequilibrio es que no estoy en la dimensión bien. No puedo decir que estoy en esa dimensión. No, estoy desequilibrado. Entonces, la dimensión no me apropio de esa dimensión. O sea, mi claro, mirada porque es, es que estás ¿hay viendo, desequilibrio hacia un lado o hacia el otro? Si hay desequilibrio hacia un lado o hacia el otro, significa que no me apropié de la dimensión. Significa que la claro, dimensión no se abre a mi experiencia. Estoy dando vuelta, estoy de un lado a otro. Entonces, no es que la dimensión está desequilibrada, es que yo estoy desequilibrado. La dimensión, claro, bueno, y mi pero propio desequilibrio es lo que no me deja tener la experiencia de esa dimensión. claro, pero es que es lo que te trato de explicar desde el comienzo. Bueno, es mi óptica, puedo estar equivocado, pero desde que yo entendí la Kabbalah, en estos sefirot se puede manifestar el vicio y se puede manifestar la virtud. O sea, el Tiferet, según lo que yo me acuerdo, aquí había una verdad asociada, la verdad de Emet
y la verdad de Rámano, que era la verdad y la compasión. Rámano para ellos era la compasión. Tiferet tenía las dos cualidades, pero lo que me entiendo es que en el periodo, cuando uno está en Tiferet, uno está en una lucha consigo mismo para alcanzar a ese estado de, para alcanzar ese estado de corrección del ticún. Cuando uno está en ese proceso, uno moldea y te vas a enfrentar a ambas cosas hasta que logras obtener la belleza de tu ser. No es como los estados superiores más elevados, donde sí ya estás en una. Aquí no es la función del padre de Keter. Aquí es la primera entrada, que es lo que dice que somos hasta donde podemos llegar los seres humanos. Este estado pero todavía hay un factor de corrección. Todavía en Tiferet hay corrección. En Geburá hay corrección. En Gedulat, en Geset hay corrección. En Binah hay corrección. Ya cuando llegas a Jomá, que miras al Padre frente a frente, o cuando te fundes con el Padre, es que ya es otra cosa. Es que yo no veo eso, yo no tengo esa mirada que planteas vos. Ese es el punto. Mi mirada es, tenemos la complementariedad entre misericordia y limitación. Si esas dos energías están en el equilibrio, Tiferet se abre naturalmente y Tiferet yo lo asocio con el chakra cardíaco. Es decir, salgo de la dimensión del yo personal que apega al mundo de las formas, que lo idolatra y que apegarse al mundo de las formas es también apegarse al propio ego con minúscula, salgo de ahí y descubro otra dimensión donde encuentro estabilidad y esa estabilidad me permite, no importa lo que pase, no perder ese equilibrio. Ahora, si encontré esa Lo ves estabilidad, como un significa que equilibrio perfecto en este las caso. polarizaciones fueron superadas, por eso ingresé en Tiferet. Ahora, no puedo ingresar a Tiferet y decir que en Tiferet tengo desequilibrio. El desequilibrio es previo a Tiferet. Cuando yo tengo desequilibrio significa que no se me abrió Tiferet, que estoy tratando de manejar las energías para encontrar el equilibrio y poder ingresar. Esa es mi mirada. Sí, yo Claro, entiendo lo que vos decís y lo entiendo lo que dicen algunos cabalistas, pero no tengo por qué compartirlo. Dice que en cada dimensión hay un exceso y un desequilibrio y una falta. Y que son dos polaridades. Bueno, yo creo que mientras que haya exceso y falta, no me apropié de esa dimensión. Significa que todavía no ingresé a esa dimensión. Que estoy no estoy en un lado y en el otro. No entré. El ingreso a Tiferet, según mi criterio, es que las polarizaciones de la dimensión fueron superadas. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces yo, si realmente conquisté la paz interna, trascendí la polarización de esa dimensión. Si no conquisté la paz interna, si no me interioricé, significa que todavía no ingresé a Tiferet. Estoy en la puerta chocando de un lado a otro, porque por exceso, por defecto de una cosa y otra, que lo relacionamos con Tiferet, pero que no es el Tiferet interno, sino que son las clipás de Tiferet, son las que no me dejan ingresar. Son los muros que claro. hacen que Tiferet no se me abra. Cuando se me abre es porque trascendí esa polarización. Esa es mi mirada. No digo que sea la correcta, yo le estoy compartiendo lo que es mi mirada. O sea, Claro. para mí, cuando los cabalistas nos dicen, no, porque cada dimensión tiene dos posibilidades de desequilibrio. No, o sea, para mí la dimensión no tiene dos posibilidades. La dimensión es el ingreso y el desequilibrio es el no ingreso a esa dimensión. Que ese desequilibrio esté asociado con la energía de la dimensión, te la tomo. Pero no puedo decir que están esas dos polaridades y que es parte de la dimensión. No, la dimensión es la trascendencia de esas dos polaridades que están en enfrentamiento. Esa es mi mirada. O sea, la dimensión se me abre cuando ya el exceso y el defecto los trascendí. Si no, no se me abre. Estoy aprendiendo sobre esa dimensión, pero no ingresé a esa dimensión. Esa es mi mirada, que no tiene por qué ser la de ustedes, ni la de Sabán. Es mi mirada. ¿Se entendió, Jesús, lo que yo planteo? Sí, sí, claro, claro. Es que comprendo lo que me estás diciendo. Pero planteo que estás en ese momento en un equilibrio perfecto, por decir algo, en No, un está bien. equilibrio ya. Capaz que Sabán plantea lo que vos estás diciendo. Lo que pasa es que yo puede ser que no lo comparta. Ese es el punto. Para mí no se ingresa a Tiferet si hay polarización. Si yo estoy en la idolatría del yo personal, que es una de las posibilidades,
no es el yo con mayúscula, ¿entienden? O sea, yo no puedo poner idolatría del yo y ese yo con mayúscula. Porque es una contradicción si el yo con mayúscula lo entiendo como alma. Entonces, la idolatría del alma, el alma no se idolatra a sí mismo, porque ya trascendió la ilusión de lo que es la idolatría. ¿Qué es la idolatría? El apego a la parte, la magnificación de eso por carencia. Cuando yo idolatro algo, es porque dependo de eso. ¿Y eso qué me implica? Una carencia en otro lado. Entonces yo no puedo poner la idolatría del propio yo y ese yo con mayúscula. Eso para mí está mal. Es la idolatría del ego. No del ego con mayúscula, el cual es el sinónimo de alma. Del ego psicológico. Entonces cuando yo estoy en la idolatría del ego psicológico, no pude ingresar en el paz de la interioridad de Tiferet. Cuando estoy en la idolatría o en la dependencia de las cosas del mundo, que sería el otro extremo, que aparte se relacionan, ¿no? Un extremo no me lleva al otro, tampoco puedo ingresar en la paz del Tiferet. Cuando yo ingreso en la paz de Tiferet, no importa lo que ocurra afuera, y el ego con minúscula, esta es lo de afuera, es el yo externo, entonces no importa lo que ocurra afuera porque no me desequilibra. Eso es lo que estoy diciendo yo. Entonces, ahí no comparto lo de insatisfacción de la Tiferet cuando ingresé, y no comparto la idolatría del propio yo, viendo acá yo con mayúscula. Yo pondría este yo con minúscula. ¿Está bien? Otra pregunta que te hago, Seba. Entonces, ¿cuál es la corrección? Entonces, ¿cuál es lo que debemos esperar en el momento? Recuerda Por que eso te estoy Tiferet diciendo, no la es el último idolatría. estadio. Acá te lo está diciendo muy bien. Vos fíjate que usa dos veces la idolatría. Lo que tenés que superar es cualquier tipo de idolatría, ya sea del yo personal o a las cosas a las que ese yo personal se aferra o depende, que son las creencias personales o sociales. Si vos salís del yo personal, esa ilusión, esa idolatría que se cae, te abre la puerta de Tiferet y te abre las puertas de la paz. Porque la unidad implica trascender la idolatría de la parte. Si yo idolatro al yo personal, al ego, con minúscula, no hay paz. Hay polarización en el pequeño yo. Y si yo dependo de las cosas del mundo, hay idolatría en lo exterior. Ambas es una idolatría. Ambas no me dejan ingresar al Tiferet. No me dejan ver al verdadero yo, que es el sí con mayúscula, que es uno con todo, no es un yo personal. Ajá. Fíjate que una parte de la lectura habló del narcisismo. Sí, Habló igual ahora cuando aquí, lleguemos lo vamos viendo. Yo estoy desarrollando lo que me parece a mí hasta acá. Ahora vamos a ir viendo cómo lo va. Pero, por ejemplo, yo no pondría, por supuesto, no podemos caer en la idolatría del propio yo y ese yo con mayúscula. No lo pondría con mayúscula. Porque desde la mirada esotérica, que la cábala es esoterismo, y después puede haber fallas en todos los interpretadores de la cábala, o de interpretadores de la enseñanza de cualquier línea. Pero no significa que en esencia no sea esoterismo. Entonces yo en mi mirada esotérica no necesito haber estudiado cábala 50 años. Me doy cuenta, por lo que yo, por lo menos de mi punto de vista, me doy cuenta, porque ya tengo la muñeca. Entonces no puedo decir idolatría del yo mayúscula, porque la idolatría del yo mayúscula es el alma. Y el alma no necesita idolatría, no busca idolatría porque se trascendió el nivel de conciencia en donde el apego, la necesidad de alabar, de ser reconocido y bla, 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 ya no juega ningún papel importante. Entonces diría, por supuesto, no podemos caer en la idolatría del propio ego. Ego con minúscula. O el propio yo inferior, o el yo, si se quiere, pero con minúscula. La jactancia como transgresión de la Tiferet. Porque sabemos que una de las peores idolatrías es la autoidolatría. Y entonces, ¿ustedes se creen que ingresando en Tiferet y teniendo ese contacto, esa paz, puede haber autoidolatría? No, significa que no ingresamos en Tiferet. Significa que estamos en la polarización que no nos permite ingresar a esa dimensión. ajá, ¿y en dónde estaríamos sí, en este caso? No, estás ahí, estás en el ego, siempre estás en el ego. No ingresaste a Tiferet. Tiferet es la paz, y Ajá, no hay paz mientras que haya idolatría. No estás en Tiferet, estás en la clipá de Tiferet, no en Tiferet. La clipá, ¿qué es? El desequilibrio. Estás en el desequilibrio de Tiferet, no en Tiferet. Mi mirada es que hago una diferencia entre la dimensión y el desequilibrio de esa dimensión. Si yo tengo el desequilibrio de esa dimensión, no conozco la dimensión como tal.
Tengo que aprender sobre esos desequilibrios para trascender ese equilibrio y entonces tener la experiencia de la dimensión. ¿Entendés mi mirada cómo es? Sí, yo entiendo cómo lo estás percibiendo. Al final son términos de cómo lo percibimos, de la experiencia. Claro, sí, Pero, por eso. Pero como, digamos, estamos comentando lo que pone Saban, yo no pondría mm, insatisfacción cuando estoy a nivel del alma, sí pondría descubrimiento del sí mismo, no producto de la insatisfacción para buscar el Ein Sof, una palabra que no usaría en ese nivel. Por eso no la comparto. No pondría idolatría del propio yo y el yo con mayúscula, no lo pondría, porque la idolatría es del ego del nivel de la ilusión, no del alma, que es uno con todo y por lo tanto no puede nunca caer en la idolatría. Pero son estas cosas que estoy, digamos, compartiendo a la medida que vamos leyendo. Dice, lo esta que pasa sería es la que siento desviación. que, como estamos ¿Cómo? haciendo la lectura desde el punto de vista psíquico y estamos viendo las dimensiones nada más desde esta perspectiva, no tenemos de dónde agarrarnos con otros aspectos que si pudiéramos, en partes cosmologónicas, si pudiéramos ver el arcángel, si pudiéramos ver el planeta, al asociarse con el sol tiene las dos cualidades. El sol puede caer en el egocentrismo, en Es una que en la parte desviación psíquica energética. también está el sol. O sea, aunque estemos en el universo de la formación, que es el universo, el cuarto universo, que lo relaciona con el nivel del alma de Roaj, y tenga que ver con lo psíquico, uno tiene que equilibrar lo psíquico para descubrir el alma. Es lo mismo es lo mismo ¿qué es el discipulado? Es el trabajo sobre el yo inferior para que el alma que somos pueda brillar. Es lo mismo, estamos en esa dimensión. Estamos en la dimensión de tratar de ingresar al discipulado. Para ingresar al discipulado tengo que ingresar en el corazón. Si yo no ingresé en el corazón, no puedo, no soy un discípulo aceptado. Para ser un discípulo aceptado tuve que haber trabajado con los tres vehículos de la personalidad. El heterofísico, el emocional y mental, los tengo que purificar en una medida, equilibrar en una medida, integrar y reconocerme como alma. Y cuando me reconozco como alma, soy aquel que gobierna a esos vehículos o que alimenta o que le da vida. Eso es ingresar en el corazón. Y eso es la dimensión psíquica. Nosotros estamos en la dimensión psíquica. El discípulo trabaja en la dimensión psíquica, es la dimensión que plantea acá Saban. Ajá, en este Cuando caso. supera la polaridad de la dimensión psíquica, significa que ingresó a esos cuevas internas y se le abren otras realidades. Es cuando empezás a salir de la cueva de Platón. Pero lo haces adentro de la cueva el trabajo, hasta que después salís. Cuando saliste ya ingresaste en otra dimensión. Y entonces, en esto que está planteando, es la dimensión del discipulado. La dimensión psíquica es la Ajá, dimensión del discipulado. Ahí juega la astrología, ahí juega todo. claro. Otra pregunta que te hago. Acuérdate que la conexión de Tiferet no es nada más con lo superior. Él se está conectando con otros sefirot que están abajo. Él se está conectando con GC y se está conectando con Geburah, pero también se está conectando con God, con Yenetza y con Yesod, que son de naturaleza inferior a él. Y acuérdate que cuando vas caminando por el sendero, hay senderos que se comunican desde Yesod, desde Nexá, desde Job hacia Tiferet. Y hay senderos que se comunican de Tiferet a Dad, a Geburat y a, Je- y a, Je- y a Geset. Y Pero, a entonces lo ver, que quiere Tiferet está decir, conectado con Keter. Tiferet está conectado con Binah. Tiferet está conectado con Jokmah. O sea, está conectado con lo ajá, superior y lo inferior. está conectado con eso es lo que te quiero decir. Al tener conexión con lo superior o lo inferior, te vas a someter a situaciones de prueba porque de ahí viene el sendero. Cuando uno estudia los senderos, te das cuenta que la persona pasa por un tipo de comportamiento, un tipo de acción para acceder de ese estado donde está el Sefirot al otro estado del Sefirot. Tienes que transitar ese sendero que te da ciertas cualidades. Y los senderos no son inmaculados, no son, cuando tú hablas de los arcanos del tarot, que hablas del 22, que estamos enfrentándonos con el 22, con el 14, con el 13, con el arcano que se nos esté presentando, nos manifiesta la cualidad dual.
exceptuando los que están más arriba. Cuando vos sos un discípulo aceptado e ingresaste al corazón y tenés contacto con el alma, no significa que no tengas crisis. Tenés iniciaciones, Claro. cada iniciación es una crisis. Ujú. Cada expansión de conciencia que nos lleva a dimensiones más profundas del sí mismo, por decirlo, o que nos o que nos lleva a la Ein Sof, por decirlo de otro modo, en palabras más de la mística judía, es una crisis, implica un cambio. O sea, no estoy hablando que no haya crisis. Yo estoy hablando que no, el deseo que te motiva no es de las cosas del mundo. Ya esa parte se trascendió. Entonces, hay una, más allá del conflicto que haya, hay una paz interior ya conquistada. Eso yo creo que sería una pregunta interesante que se le haría a Sabat. Para él, desde su perspectiva, preguntarle, si uno está en una dimensión de un sefirot, uno puede estar en una manifestación de desequilibrio y estar en ese sefirot, o el hecho de que estés en ese sefirot significa que ya tienes un dominio total de ese sefirot como tal, y lo otro no considerarlo como parte de ese sefirot. Creo que esa es una pregunta interesante para él. Pero no sé qué, o sea, vos ingresás al corazón y se te abren un montón de posibilidades de ascenso que son desafíos. Mm. O sea, hay algo que se conquista y algo a conquistar, si se quiere. Pero no es la insatisfacción lo que te lleva a conquistarlo. Eso, porque la insatisfacción es del mundo externo, es del yo personal, que se siente separado y que lo guía, lo impulsa evolutivamente a la insatisfacción. El mundo interno, cuando se ingresa porque ya se trascendió la insatisfacción del mundo externo. Por eso se abrieron las puertas internas. Lo cual no significa que no haya crisis para seguir trascendiendo estados de conciencia y superando, pero no es el motor la insatisfacción. Pero yo pienso que vos entrás y salís de Tiferet, que no permaneces en Tiferet todo el tiempo. Es un estado de conciencia altísimo. Para mí alcanzás Tiferet en profundo estado meditativo, me da la impresión, y después salís. No, vos podés tener atisbos de No podés Tiferet, permanecer en pero una vez que Tiferet todo el tiempo porque ingresaste, serías un santo. vos podés tener atisbos de Tiferet. Pero una vez que Claro. ingresaste al corazón y se abrió el chakra cardíaco y el chakra se transformó en loto y ya te estabilizaste en ese estado de conciencia. Eso es la iniciación. No sos un iniciado y después volvés a ser uno normal. Ya te estabilizaste en ese estado de conciencia. Que tuviste que haber atravesado una crisis, tuviste que hacer un montón de cosas, tuviste que haber un Claro, montón de vas y desafíos. venís, Pero pienso. uno no se vuelve un iniciado y al otro día es uno más. Vos cuando pasás primer grado ya no volvés a primer grado. Seguís avanzando a segundo, a tercero y a cuarto, pero el primer grado ya lo superaste. Bueno, nosotros estamos en primer grado porque todavía no superamos lo que es el yo personal. Pero cuando se ingresa, abre la puerta del corazón y se ingresa, ya superamos primer grado. Entonces, lo manejamos mejor al mundo y no dependemos del mundo. Pero no perdés el contacto interno, porque ya pasaste a Claro. segundo grado. No se dice en primer grado. Eso es lo que quiero, mi mirada, ¿no? Entonces, no es que Claro. se tiene contactos. No, una vez que se ingresó, se superó una etapa y esa etapa se superó. Ya se tiene la cierta maestría en lo que se superó y se buscan distintos niveles. Si yo estoy en séptimo grado, no bajo a primer grado. Claro. Ahora, Ahora, si no fíjate que llegase, cuando si te no pasé hablo, primer grado y estoy dando las pruebas, sí, puedo entrar, tener un contacto, a aprender algo de segundo y todavía no estoy para segundo. Pero una vez que ingresé a segundo, ya sé, primero no vuelvo. No vuelvo. Si no estoy repitiendo primer grado es porque no ingresé a segundo. Entonces, si realmente ingresamos a Tiferet, mi mirada es que, más allá de los desafíos que hay, se tienen otras herramientas y se tiene otra conciencia para seguir su proceso evolutivo. No lo que vemos hoy nosotros. Lo que vemos hoy nosotros es que no ingresamos al corazón. Entonces, no podemos imaginar lo que es cambiar la conciencia, porque nosotros decimos, lo tocamos, tuvimos un poquito de paz y seguimos. No, eso no ingresamos. No ingresamos, estamos tocando la puerta. A ver, es mi mirada. Ustedes pueden tener otra diferente, ¿no? ok, Es mi mirada. Yo fíjate comparto mi algo, mirada y Seba, no soy el dueño de la también. verdad, ni mucho menos. Claro, fíjate que también hay que analizar ese concepto de insatisfacción y cómo lo quiere enfocar Mario Sabán. Si uno va al concepto de insatisfacción, está es con una emoción de descontento, de desagrado, de algo que no llena mis expectativas, no llena mis deseos, no llena mis necesidades. Que me siento Por con eso una cosa que no he yo entiendo que él cumplido. la use, porque yo le escuché decir a él que el deseo era el motor de la vida
Y yo no comparto que el deseo sea el motor de la vida en todas las instancias. Ah, bueno, ahí sería otra cosa. Ya ahí sería, Entonces yo desde creo esa que en una instancia es perspectiva, el ahí motor de la sí, vida, pero es el mismo deseo el que me lleva al placer y al dolor. Cuando yo trasciendo el deseo personal, que me sirvió hasta una etapa para evolucionar, pero lo trasciendo, el motor de la vida ya no es el deseo personal, sino en todo caso es la voluntad de la unidad que se expresa a través mío, que yo entonces no soy diferente a esa unidad. Y en todo caso, mi proceso es de descubrir esa unidad en sucesivas expansiones de conciencia. No por insatisfacción, sino porque la misma vida en mí se abre a ese autodescubrimiento. Entonces yo tengo otra mirada del proceso. Como yo lo estamos mirando lo de la cábala, pero estamos en un contexto de esoterismo, no estoy mm, solamente limitado a la mirada de un cabalista. O sea, lo claro, claro. tomo, lo ponemos en juego, pero lo veo desde otras miradas. Entonces yo hay cosas que comparto y otras que tal vez no serían las palabras que usa él, la misma que uso yo. Porque claramente dice a los pies del maestro que matar el deseo. Y nunca un cabalista en general te decir de matar el deseo. Y el deseo que te dice el esoterismo a los pies del maestro no te está diciendo la voluntad del alma que tenés que matar. No, lo que te está diciendo es el deseo de yo personal que busca en el mundo aplacar su sentido de carencia, propio de la conciencia localizada, es decir, del estado de conciencia que se siente separado del mundo. Claro. Ahora, fíjate algo, Seba, que me pones a pensar con lo que me estás diciendo. Cuando uno relaciona la palabra insatisfacción y no puede estar relacionado con bienestar, porque uno lo está viendo como algo negativo, pero tiene una connotación de doble sentido. En cierta medida, una parte natural de la experiencia humana puede ser que la insatisfacción te da un impulso a mejorar, a un impulso a Sí, buscar está algo bien. Uno mejor. después le puede dar otras connotaciones a la palabra, pero yo por eso no usaría esa palabra para evitar tener que darle otras connotaciones a la que usualmente se le da. ¿Se entiende? O sea, yo no usaría la palabra insatisfacción ni usaría la palabra yo mayúscula acá para dar idea de lo que quiero decir ahí. Usaría otra palabra que no tenga que el lector interpretarlo metafóricamente, ¿entendés? Sí hay otras palabras para buscar, para decir en ese continuo descubrimiento del sí mismo. O podés poner en vez del propio yo con mayúscula, la idolatría del propio ego. Y ego con minúscula. Entonces, haría esas correcciones para mi criterio comunicar mejor. Pero él lo quiso hacer así y por algo lo hizo así. Entonces, él tiene esa mirada y está bien. Y yo capaz que no la interpreto bien o tal vez la interpreto bien y él está convencido que es así y yo puede que no. Y no tenemos por qué compartir todo. Pero sí compartimos la idea básica, que en la interiorización de la Tiferet hay armonía. Y que mientras que eso no acontezca, estoy en el desequilibrio. Está en el desequilibrio de la idolatría, ya sea del ego o la idolatría del mundo exterior. Pero hay un desequilibrio. Y eso implica también entonces un desequilibrio entre otras fuerzas. Porque mi criterio es que cuando hay un desequilibrio, no está el desequilibrio sesgado a una sola dimensión. Implica varias, porque el árbol es una unidad. Entonces, hay desequilibrio en Tiferet por exceso, defecto, y algo de desequilibrio también vamos a encontrar en fortaleza y en misericordia, porque están las tres como que van juntas al ser Tiferet el punto medio entre la misericordia y la fortaleza. Entonces, algo de desequilibrio también va a estar en las otras dos dimensiones. Ahora, fíjate, también te hago otra pregunta, también que me surge de aquí. Si yo tengo un deseo ardiente, una aspiración, que es como lo hablan los cabalistas, ¿qué me hace a mí querer salir del estado de Tífere y elevarme a un estado superior? No es una insatisfacción. Es que no hay un deseo por elevarse a un estado superior. Hay un proceso que te lleva naturalmente propio del autodescubrimiento. No es el deseo en el sentido, mi mirada, ¿no? No es el deseo en el sentido de que me falta algo para conseguir algo mayor, sino nosotros estamos mirando el mundo interno con la misma mirada que tenemos del mundo externo. Creemos que el mundo externo guía el deseo
por conseguir cada vez más cosas y en vez de decir, bueno, no las cosas del mundo, hay un deseo por conseguir cada vez más cosas en el mundo interno. Y es lo mismo. El desequilibrio en realidad es porque estamos viendo el mundo interno con los ojos del ego con minúscula. Y el ego con minúscula muere para el mundo interno. Es otro estado de conciencia el que se renace. Por eso es muriendo se resucita la vida eterna. Entonces, si yo considero Teferet como el ingreso al corazón, el ingreso al Santo Santuorum, no puedo evaluar lo que ocurre ahí adentro con los ojos del ego que está afuera y no conoce lo que es ahí adentro, porque tiene que morir lo de afuera para descubrir lo nuevo. Si no, entro a un lugar con los ojos de afuera. En realidad, entonces no ingresé. Nosotros estamos diciendo, afuera buscábamos cosas del mundo. Acá no buscamos cosas del mundo. Acá buscamos el infinito. Y es lo mismo. Es el concepto es igual. Nada más que le cambiaste el nombre de lo que buscás, pero no es lo mismo. O sea que como el enfoque que estás dando, que eso se daría naturalmente, o sea que no tendrías que tener una aspiración para salir, para romper No, ese la ciclo. aspiración está porque es el amor lo que motoriza, no la insatisfacción. La aspiración sí, yo no dije que no hay aspiración. Lo que dije es que no hay insatisfacción. ¿Se entiende la diferencia? Claro, pero claro, yo entiendo lo que me estás queriendo decir, pero trato de entender la mirada de Sabanza. Trato Lo de que pasa es que a entender lo que... nosotros nos cuesta, lo que me parece a mí, ¿no? Mm, Eh, como no conocemos los mundos internos, no los conocemos, entonces lo mismo que vemos afuera creemos que es adentro, pero en vez de buscar cosas materiales, es buscar realizaciones internas. Y siempre la búsqueda no es insatisfacción. Ese nivel de búsqueda es insatisfacción. ¿Entendés lo que quiere decir? Que miramos o interpretamos los mundos internos que no conocemos o que no somos conscientes todavía con la misma forma en que nos relacionamos con el mundo externo, con el mismo estado de conciencia. Y para ingresar al mundo interno hay que cambiar el estado de conciencia, entonces es otra cosa. Sigo diciendo que hay que preguntarle a Sabanza por qué utilizó el verbo y Y por pero qué no lo lo lleva. tenemos. Igual yo por las charlas que les escuché, él apunta a esto, ¿no? Que el deseo, en vez de por las cosas del mundo, digamos, por el Ein Sof, por lo infinito. Y que entonces no hay separatividad, hay trascendencia. Pero yo no lo llamaría deseo. No usaría esa palabra. Pero bueno, son miradas. ¿No? Y es una mirada de los cabalistas. Acuérdate que para ellos, el punto central, ellos no ven el deseo Bueno, como a ver, de los cabalistas. Yo no sé si todos los cabalistas. Porque también hay aprendices de cabalista, como hay aprendices de todo. Y los verdaderos cabalistas, para mí, son la jerarquía. Por eso para mí la enseñanza es toda la misma. No importa claro, con claro, qué se disfrace. cuando ¿Entendés? Por eso mi mirada de la enseñanza lo hago desde todos lados sobre la misma base. Porque hay lo que nosotros llamamos cabalistas y son aprendices también. No son maestros de la jerarquía, aunque estén leyendo 50.000 libros de cábala. Las claves esotéricas son las mismas en todos lados. Y no las tienen todos. Entonces no importa cómo lo escribas. Si vos no tenés la clave, no vas a interpretar siempre desde la superficie. Para mí los verdaderos cabalistas son los maestros de sabiduría. Porque yo considero cabalista como sinónimo de esoterista, como sinónimo de ocultista, digamos, para hacerlo de manera... Después Blavatsky hace una diferencia entre esoterista y ocultista, bueno, ocultista como un paso más avanzado, pero para no confundir. El cabalista para mí el verdadero cabalista es el ocultista. Después estamos todos aprendiendo, entonces por más que estén hace 500 años leyendo esto, no significa que sean iniciados. ¿Entender lo que decir? Mario Sabán no sé si es un iniciado, capaz que sí, capaz que no, yo no lo sé, pero desde mi mirada yo no usaría las palabras que usa él desde mi mirada. Obviamente de su mirada él está convencido de eso y cree que lo que yo estoy diciendo está mal seguramente, y es lógico. Pero bueno, les comparto mi mirada como para complementar, después cada uno ve. Acá lo importante es lo que dijimos, ¿no? Abrir esa puerta interna, salir de la polarización de idolatría del ego o de idolatría del mundo, para que las puertas internas donde esa paz imperecedera, que no depende de las cosas, empezar a descubrirla. Y por lo tanto, ¿qué es eso? Un cambio de conciencia. Y un cambio de conciencia que es morir
a un estado para reconocer uno más profundo, más maduro, más amplio. Creo que también cuando veamos otras cuestiones que mencionó Jacob, lo que representaba Jacob, Israel, el significado de Sí, que eso va Israel a quedar para la próxima, me parece para ya. el próximo, sí. Porque ahora ya estamos en horario y se fue mucho en estas cositas que no pensé que se iba a ir tanto. Surgió así. Bueno, gente, estamos en horario. ¿Alguien quiere hacer un último comentario, una última consulta o reflexión antes de irnos al cierre? La próxima seguimos entonces con Tiferet y, y hay mucho más para leer y para compartir. ¿Vamos al cierre? Ahí en pantalla está la meditación de cierre. Nos sentamos cómodos con la espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo, enfocamos la atención en el entrecejo y entonamos 3 veces la palabra sagrada Om. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Om. Shanti, shanti, shanti. Lentamente, en una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Bueno, Gracias. muy bien, bien. Muchas gracias. Gracias por Bendiciones. participar, por estar. Gracias. Nos encontramos mañana, 8 de la noche, con la clave de la Gracias. teosofía. El miércoles tenemos Doctrina Secreta, 8 de la noche, Cosmogénesis. Siempre es el mismo link. El jueves tenemos Curación Esotérica a las 4 de la tarde. Siempre hablo de horario de Argentina, ¿no? A las 8 de la noche estamos con Astrología Esotérica y a las 10 con las reglas de oro para la vida cotidiana, el Maestro Ram. Y el viernes cerramos la semana, 7:30 p.m., con Tratado sobre Fuego Cósmico, que complementa la lectura de Cosmogénesis de Doctrina Secreta de los miércoles.
Gracias, gente. Gracias por estar. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Bendiciones a todos. Ya murió Julio Iglesias. Chau, chau.